Buenos días, estamos aquí de nuevo para una entrevista con el cara a cara para la revista Focosur y para Almería Información. Hoy estamos con Valentín Sola Caparrós. Hola, buenos días, Valentín. Buenos días, Diego. Valentín es presidente de la Federación de Almeriense de Discapacidad. Lleva muchísimos años ya en esta historia. Ahora entraremos, Valentín, con más detalles para que nos vayas contando un poco desde cuándo comenzó este compromiso tuyo y este trabajo que se ha prolongado en el tiempo. Pero a mí me gusta dar siempre unas pequeñas pinceladas, aunque aquí lo que vamos a ver es la trayectoria en relación a la FAN, pero Valentín es una persona formada, estudió Derecho en Granada, es de Albós, ya saben los almerienses la fama que tiene la gente de Albós, de luchadores, de emprendedores. Sí, es cierto. Pero eres de Albós en el RH, porque en realidad naciste en París. Me he enterado yo que naciste cerca en París. de París, sí. Eso ya tiene un caché y tiene un sí, nivel. Sí, bueno, mis padres fueron emigrantes sí. y trabajaron allí muchos años y bueno, allí nací yo junto con mi hermano. Fuimos dos niños mellizos. Sí. Y lo que pasa es que a los 2 años pues mis padres regresaron a España porque mi padre echaba mucho de menos a Albós y los cortijos, porque además nosotros nos hemos criado en una pedanía de Albós que se llama el Llano del Espino, que son una pedanía, una cortijada, y allí me crié yo, mi infancia ha sido allí. Iba al colegio de Albós todos los días, en autobús. Como tantos emigrantes que luego afortunadamente pudieron retornar y que vemos que se repiten las cosas, la sociedad, la historia. Sí, en esos años, supongo que te habrá influido, como todos hemos tenido muchos maestros, pero en esos años iniciales de compromiso con el tema discapacidad, ¿conociste o te relacionaste con una persona, Matías García, que siempre... Sí. Porque además Matías era vecino mío. Sí. O sea, viene también de ahí. Matías, yo tenía, desde pequeño me detectaron una discapacidad. Yo tengo una escoliosis bastante grande y aparte tengo este brazo lo tengo, bueno, pues con ciertas limitaciones. Y Matías era vecino nuestro allí en el Llano del Espino y Matías pues fue una influencia muy importante para mí. De hecho, estando en el instituto, él me metió en el tema del asociacionismo. Se fundó la asociación del Saliente de personas con discapacidad que Matías empezó a presidir que ese fue el origen, ¿no? El origen tal, y ahí empiezo yo a meterme como voluntario, a conocer el tejido asociativo. De hecho, Matías me llevaba con él a algunas reuniones y bueno, ahí empecé con 14, 15 años, vamos, empecé. Y luego ya me fui a estudiar a Granada y en Granada continué vinculado al asociacionismo y de hecho estuve en una asociación que trabajaban para centros de acogida, en concreto con niños. Entonces mi labor era con un grupo de chicos también, íbamos y organizábamos salidas de los niños. Pues, te formas en Derecho y luego llegado el momento, en torno al 97, al año 97, ya te vinculas, empiezas a colaborar con la FAN, ¿no? Sí, empiezo en el año 98, entro a trabajar aquí. Entro a trabajar aquí y comienzo de asesor jurídico y además pues con un compañero que aún continúa, que es Luis López, que es abogado, abogado de FAN, y comienzo a colaborar con FAN y a trabajar aquí y bueno, pues empezamos sobre todo a plantear recursos en temas de discapacidad. Sí, porque en esos años, Valentín, estamos hablando de los 90, aunque ya se había avanzado, es verdad, algo, que ahora, si te parece, podemos hacer un balance muy rápido de lo que ha sido la historia de la discapacidad reciente en nuestro país, o en Andalucía concretamente. En esos años, en los años 90, aunque se había avanzado algo en los 80, pero en esos años el tema jurídico fue muy importante, ¿no? Para reivindicar derechos cuando ya empezaba a haber algo de legislación, ¿no? Sí. En estos 30 años de que se constituyó FAN, en el año 1987 hasta nuestros días, quizás una de las cuestiones a destacar ha sido pues, que se han aprobado muchísimas normas que han regulado y han reconocido derechos para las personas con discapacidad. Eso ha sido muy importante. Precisamente la primera que se aprobó antes del 87 fue la LISMI en el año 82, que es la Ley Integral de Atención a los Minusválidos, que ahora ya incluso en eso se ha cambiado, ha evolucionado. Incluso en la terminología. La terminología, que es tan importante. Ahora hablamos de personas con discapacidad, aunque
también ya se habla de otros términos que personas con diversidad funcional o con capacidades diferentes, sí. Pero la realidad es que lo que la normativa recoge ahora mismo son personas con discapacidad. Sí. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad habla de eso, de personas con discapacidad, y nosotros siempre nos referimos ahora mismo a personas con discapacidad. Eso evoluciona muchísimo y la normativa ha ido pues recogiendo las reivindicaciones y las propuestas de las asociaciones que han jugado un papel fundamental en ese avance de conquista de derechos de las personas con discapacidad. Y precisamente cuando yo entro a trabajar en FAN como asesor jurídico, que entro en el año en el año 98 aproximadamente, en el año 99 se aprueba una ley andaluza de atención a personas con discapacidad y se aprueba también el nuevo baremo, cambia el baremo que regula el reconocimiento del grado de discapacidad. Sí, los grados de discapacidad. Y entonces Matías, porque me acuerdo que en aquello entonces se decía, mira, parece que se cura por normativa, es decir, aquí ha salido una nueva ley que cambia, y ahora el que tenía reconocido una discapacidad, ahora resulta que pasa por el centro base de valoración y ya no la tiene, ya se ha curado por la... Entonces Matías pensó en contar con un equipo de jurídico y bueno, pues contrató los servicios de un abogado externo que era Luis López y luego pues a mí me metió como en plantilla, además al tener el grado de discapacidad pues entré como dentro de los centros especiales de empleo. Y bueno, pues sí, la normativa que de estos años, de hecho ahora mismo estamos en una situación donde tenemos una ley general de atención a personas con discapacidad del año 2013 que regula todo el tema de todos los distintos aspectos de la discapacidad. Se regula prácticamente todo. El gran problema está que las leyes pueden regularlo todo, pero si no se aplica, no se desarrollan, pues se quedan un poco ahí, ¿no? Bueno, en fin, ahora vamos a ir viendo algunos aspectos en los que se han hecho normativas y en los que ha habido algunos cambios. Pero una pregunta general, Valentina, de forma paralela, como tú has ido viviendo y luchando por esos derechos y defendiendo pues, a los miembros de este colectivo, ¿has visto que ha habido un cambio en la sociedad? ¿Ha habido un cambio de sensibilización y apoyo social? Ha habido un cambio muy importante, es decir, el cambio de mentalidad, el cambio social ha sido muy importante y se refleja precisamente en las leyes, es decir, al final es un reconocimiento de una realidad, ¿no?, que hay que regular y vivimos en un Estado de Derecho y hay que regular y cuando se reconoce algo pues se intenta darle forma. Bueno, pues en ese sentido la sociedad ha avanzado, pero evidentemente los avances son también muy lentos en muchos otros aspectos, es decir, hay un cambio importante de toma de conciencia por parte de la sociedad y eso se refleja en las acciones que luego llevan a cabo los políticos y en las distintas medidas políticas que se llevan a cabo. Pues, por ejemplo, se aprobó en el 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, pero no se ha avanzado lo suficiente como para que al final ese reconocimiento a través de las distintas leyes y a través de las distintas normas en sus distintos rangos sean eficaces y que al final se ejecuten, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad. La eterna accesibilidad. Nosotros este año pasado, cuando hemos hecho balance de los 30 años de FAN, y bueno, mirábamos actas del año 87 cuando se crea FAN y que esto el promotor fue Pepe Gómez Amate, que un histórico del movimiento asociativo que hasta hace poco era presidente de Verde y Blanca. Y cuando ve el tema de la accesibilidad ya ahí aparece, ¿no? Y hasta nuestros días sigue siendo, se avanza mucho. Sí, pero se tiene que seguir trabajando. Falta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la Ley General de Atención a Personas con Discapacidad decía que para este mes pasado de diciembre, el 4 de diciembre, cumplía el plazo para que todos los bienes y servicios, productos fueran accesibles. Y eso no es verdad. Ahora habrá que ver qué está pasando. Bueno, pues se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo más por avanzar, muchísimo. Claro.
y ahí pues tenéis que seguir siendo el martillo pilón. Ahí el martillo pilón, contra por eso la la política, importancia, contra claro, las construcciones, la ley de construcción, todas estas cosas que están... Digamos que nosotros, el papel de las organizaciones del tercer sector, del mundo asociativo de la discapacidad y de otros ámbitos, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con personas que están en riesgo de exclusión social, es velar por el cumplimiento de esos derechos fundamentales, porque cuando hablamos de derechos humanos, pensamos que eso es cuando decimos se vulneran los derechos humanos y decimos eso es fuera. No, aquí también. En España, en nuestra tierra, en Almería, en la provincia, en cualquier calle. O sea, un ejemplo parece una tontería, pero lo digo muchas veces. Una persona que ahora mismo quiera entrar en un bar a tomarse una cerveza, en su silla de ruedas, y no pueda entrar porque hay un escalón, se está vulnerando un derecho fundamental. Ya está limitando la vida normal, habitual de esta persona. O sea, hay vulneración, o cuando una persona resulta que está buscando trabajo, una persona con discapacidad, y no puede acceder al sitio porque no es accesible o tiene algunas limitaciones o no está bien señalizado, o cualquier historia de este tipo, cualquier obstáculo dificulta que esta persona pueda llevar una vida normal. Entonces, bueno, pues queda muchísimo. Entonces, queda mucho. Las asociaciones lo que hacemos un poco es mantener esa tensión con los poderes públicos para ir avanzando. Y somos muy importantes y necesarios en esos avances, ¿no? Entonces, Valentín, por seguir también avanzando nosotros, en el tiempo, en la crono, en 2005... hay un cambio, hay una renovación, un cambio en la federación, y entonces empiezas, tú eres elegido presidente y ya entras a otro nivel de responsabilidad, porque yo al ver las cifras, si no son erróneas, en torno a 11.000 socios y unas 20 asociaciones, en torno a 20 asociaciones integradas en la federación, eso es una responsabilidad no grande, aparte de todas las que me estás contando, de seguir defendiendo al colectivo, es que eso no es una gran familia, eso es equiparable a los grandes pueblos que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo se maneja todo eso? ¿Cómo se trabaja? Cuando nosotros... yo entro en el año 98 a trabajar aquí como técnico, y en el año 2005 Matías me propone para que yo continúe como presidente, porque él había estado durante 15 años, ¿no? Y bueno, yo asumo el reto con miedo, la verdad, y con... para menos, la verdad que sí, yo... El colectivo que es, pero con mucha ilusión. Y la verdad que bueno, nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer desde la FAN es dar apoyo a las asociaciones. Cada asociación tiene su autonomía para gestionar y para funcionar. Nosotros desde FAN somos una plataforma, que lo que pretende y lo que hace además es dar apoyo muchas veces técnico a las asociaciones para que hagan su día a día. Pues de hecho FAN tiene ahora mismo, a través de sus servicios, tiene pues alrededor de 300 personas trabajando en distintas provincias, en distintos servicios y localidades, y luego tenemos unos técnicos, unos profesionales desde abogados, el área de comunicación que le da apoyo, está la directora Rocío Guillén, que le da apoyo a las asociaciones para que puedan, bueno, pues trasladar sus reivindicaciones, informáticos, abogados, es decir, tenemos una red de atención y de apoyo técnico para ayudar a las asociaciones a que hagan su día a día, ¿no? Y luego además nosotros, FAN es una entidad, una organización muy, yo siempre lo digo, que es una entidad que intenta dar oportunidades a mucha gente, y generamos mucho empleo a personas con discapacidad. Tenemos también programas de empleo para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, pero esto no sería posible también sin los apoyos que recibimos también por parte de las administraciones. Claro, la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en ese sentido. Si bien es cierto que aquí siempre tenemos pues esa lucha, ¿no? Para buscar fondos y que sean, por un lado, la actividad que genere también ingresos. La Junta colabora muchísimo con nosotros, pero también nosotros tenemos ese papel de reivindicar y de proponerle a la Junta, oye, cuestiones que puedan mejorar
claro, pues la situación de las personas con discapacidad. Y bueno, pues ese es nuestro día a día. Luego además FAN es una entidad innovadora y está constantemente proponiendo nuevas iniciativas que generen empleo, que generen posibilidades para poder tener esa estructura y seguir dando apoyo a las asociaciones. Entonces, por un lado tenemos una parte de apoyo técnico a las asociaciones y luego, por otro lado, tenemos nuestra gestión, nuestros servicios. Eso es lo que te quería preguntar, Valentín. Estamos viendo los servicios jurídicos, los servicios a las asociaciones, todo el trabajo reivindicativo y del colectivo y todo el trabajo con las administraciones, con todo esto. Esa actividad de Centro Especial de Empleo y luego gestión de algunos centros, porque vosotros habéis ido ampliando vuestra actividad. ¿Qué otras cosas hace FAN? Tenéis también la gestión de... Bueno, a nivel de gestión de servicios, pues nosotros gestionamos, estamos especializados en la atención sociosanitaria, gestionamos centros de atención a personas mayores, de hecho, centros de día que por toda la provincia. Gestionamos también centros de grandes discapacitados, una unidad de día de grandes discapacitados. Tenemos un proyecto que en este año se vaya a materializar, que es la apertura de una residencia para grandes discapacitados aquí en Almería. Tenemos transporte adaptado. Es un reto muy importante, es un reto muy necesario, porque es muy necesario. Necesario para las personas con gran discapacidad que necesitan un sitio, un centro donde le ayuden a tener una vida lo más con calidad y una vida lo mejor, donde estén muy bien atendidos. Y bueno, y tenemos un montón de servicios de atención a las personas con discapacidad. Tenemos un servicio que se llama Cuidar, de ayuda a domicilio para atender en el hogar, y también tenemos el catering, llevamos comida a domicilio, fuimos pioneros en eso aquí en Almería, y nosotros llevamos a gente dependiente, gente que vive sola en sus casas, le llevamos el menú. Y muchas veces esta gente solamente ve al que le lleva la comida durante la semana, y además es una forma también de... El otro día, Valentín, perdón que te interrumpa, el otro día salían unos datos precisamente de la soledad, la gran soledad, de miles y miles, cientos de miles de personas en España. Y ese servicio vuestro del catering, desde luego que fue pionero y hace una labor social tremenda. Nosotros atendemos diariamente a través de nuestros centros de servicio en toda la provincia a más de 1000 personas, todos los días, a través de la red de servicios y de técnicos y de profesionales que tenemos. O sea, que hacemos una labor, yo digo que contribuimos también al desarrollo económico. Bueno, por supuesto, claro. Además, ahora tú antes lo has citado, pero el tercer sector, en todas las analíticas que hay macroeconómicas a nivel, no solo, por supuesto, de España, se ve como uno de los sectores emergentes y con más posibilidad de crecimiento. Claro. Aparte... Que, por cierto, habrá gente que diga, bueno, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo puede ser posible el sector, o sea, el tercer sector, una ONG que es sin ánimo de lucro, con gestionar servicios de algún tipo que puedan suponer porque hay servicios que nosotros los cobramos, es decir, aunque sea a un precio muy bajo, para que aquellas personas que no tienen posibilidades puedan permitírselo, ¿no? Pero, por ejemplo, el catering, las comidas a domicilio, que creo que está alrededor de 4 euros, algo de eso, ¿no? Ahora, aproximadamente. Nosotros, la diferencia está que una empresa, sus beneficios se reparten entre sus accionistas y habrá partes que se reinvierten, y nosotros los beneficios que tenga FAN, cuando los tiene, se reinvierten, vuelven a entrar otra vez en la organización, el retorno al final vuelve a la sociedad, es decir, todo se vuelve a reinvertir en la organización, para seguir creciendo, para seguir mejorando centros, de hecho, también es verdad que nosotros gestionamos centros que no son sostenibles, es decir, que todos los meses dan pérdidas y todo el año. Lo que pasa es que buscamos lo de las gallinas que entran por las que salen, buscamos la sostenibilidad. Muchos centros, lo que se busca aquí principalmente es la sostenibilidad de centros que tienen una labor social, ¿no? Que es atender, pues, a personas mayores o atender a personas no tan mayores. También incluso hace poco empezamos a gestionar dos centros de atención temprana, uno en Vera y otro en Almería, en fin, tocamos todas las áreas que están relacionadas con discapacidad y asuntos sociales. Sí, efectivamente. Es una pelea enorme, ingente. Sí. Antes te has referido al tema de la accesibilidad, y hay una reivindicación en la que últimamente está incidiendo mucho también, que es el tema de accesibilidad en el transporte. Sí. Porque ahí parece que hay todavía uno de los elementos, y el tema también,
había integrado en la plataforma esta del AVE y otras cuestiones. Entonces, sí. eso, ¿cómo lo ves esta situación, la situación en el bueno, transporte? Pues vemos que, vamos a ver, la ley, como decía antes, la Ley General de Atención a las Personas con Discapacidad, preveía que para el 4 de diciembre del año 2017 debería estar solucionado todo ese tema. Eso no es verdad, o sea, no está siendo así. En el caso de distintas cuestiones como el transporte, por ejemplo, el transporte podemos ver cómo no es accesible para las personas con movilidad reducida. Puede haber alguna línea que sea accesible, pero no es con la intensidad que sería necesario para cubrir la demanda que pueda existir, ¿no? De hecho, si nos vamos tanto a los trenes, bueno, no es accesible ya para nadie, ni para el caso de Almería. Claro, sí. Almería además es una situación... Es el colmo. Almería es terrible porque desplazarse, ir desde Almería a cualquier sitio que venga la gente aquí es complicadísimo. Digo, gente que tenga problemas de movilidad reducida o personas mayores que tienen dificultad para andar y el transporte no es accesible, es decir, puede haber alguna línea. Entonces nosotros lo que estamos reivindicando es que se cumpla con la legislación vigente y que cuando la renovación de las distintas concesiones administrativas para la gestión de tanto el transporte público como el que no es público, oye, que se revise y que sea accesible, que pueda ser accesible para todos. Y estamos en eso. De momento no lo hemos conseguido. Bueno, hay que seguir luchando porque ahí ya lo tenéis claro que ese es el camino. Y en el tema laboral, que ya te has referido a él, pero ¿qué falta? ¿Qué nos falta ahí? Estáis trabajando con los centros de empleo, Diego, con toda esa multiactividad que has descrito, pero ¿qué falta ahí? Estamos en un momento ahora donde nos están diciendo todos los datos económicos que parece que estamos saliendo de la crisis y que incluso el 2018 va a ser un año fantástico. Hace poco estuvo la presidenta de la Junta aquí, ha estado en Almería, y decía que el 2018 se prevé que va a ser un buen año para todos, ¿no? El tema está en cómo eso se va a notar o cómo las personas con discapacidad lo van a notar, ¿no? El tema del empleo, que es fundamental para todo el mundo, pero para las personas con discapacidad aún más, porque es lo que de alguna manera te permite realmente realizarte como persona. Es decir, las personas con discapacidad tienen más dificultades que nadie porque tienen que demostrar muchas veces que sirven para el puesto en concreto y que ese es el perfil que tienen capacidad, pero además que su discapacidad no es un impedimento. Doble trabajo. Y además, si es mujer con discapacidad, aún más. Triple trabajo, tienen muchísimas más dificultades. Sí. A eso lo une, es decir, ¿qué cuestiones dificultan el acceso al empleo? La accesibilidad, fundamental. Si no tienes buenas comunicaciones para trasladarte y para poder entrar a tu centro de trabajo, pues ya tienes un problema. La accesibilidad, la formación, muy importante la formación para las personas con discapacidad. Hay datos que nos indican que las personas con discapacidad universitaria tienen muchísimas menos dificultades para acceder al empleo que las personas con discapacidad no universitaria. Y además los datos de demandantes de empleo, estamos hablando que hay el porcentaje, si estamos en un 69% de empleo, ¿no? Creo que están ahí un 69% en la población en general, los datos de empleabilidad son del 29% de las personas con discapacidad. O sea, estamos por debajo en todo, o sea, hay más demandantes de empleo de personas con discapacidad, acceden menos al empleo y luego está el tema de la formación, como decía, que es fundamental, no solo la formación reglada, sino la formación que después se pueda realizar cuando termina la etapa, tu formación o tu formación ocupacional, o sea, la formación profesional. De hecho, nosotros una de las reivindicaciones que estamos planteando ahora a la Junta de Andalucía, por ejemplo, es que necesitamos que se reactiven los cursos de formación para las personas con discapacidad, que han dado muy buenos resultados en el pasado. Luego, ¿no? La inserción, ¿no? Claro, eso es muy importante. No solo para insertarse laboralmente, sino que aquellos que están trabajando ya pues sean competitivos, claro, mejoren sus competencias, ¿no? Y puedan avanzar y mantener su puesto de trabajo. Entonces, la formación para el empleo es fundamental y el empleo es uno de los grandes retos que ahora mismo tenemos. Hay que decir que
el empleo, podemos distinguir entre empleo ordinario y empleo protegido. El empleo protegido podríamos hablar de lo que son los centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo es la calificación que se le da a una entidad, ya sea privada o pública, o sea, ya sea una organización como la nuestra, una empresa, porque cuando el 70% de la plantilla tiene alguna discapacidad. Entonces es el empleo protegido, pero el empleo ordinario hay que apostar por obligar a las empresas que cumplan con el 2% en plantilla cuando tienen más de 50 trabajadores, de la reserva de... ¿Y eso todavía a esta altura no se cumple, Valentín? No, hay muchas empresas que no se cumple. Tengo que decir que para el 2018 hay una cosa buena, y es que en marzo, el 9 de marzo creo, el 8 o 9 de marzo, entra en vigor la nueva ley de contrato con el sector público y prevé, y además lo que aparece recogió la reserva de contratos desde el 7 hasta el 10% para los centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Qué quiere decir eso? De iniciativa social son aquellos centros especiales de empleo que están participados por organizaciones como las nuestras, del tercer sector principalmente, que ahora no puede, por ejemplo, una empresa privada cualquiera dice, oye, pues yo me califico como centro especial de empleo y opto a determinados beneficios incentivos. ¿No? La reserva de esto, pero es que además establece que si una empresa no cumple con esa obligación, puede que tenga problemas para poder contratar con la administración pública. Se van a establecer una serie de eso es una buena historia. Cuando le tocan al bolsillo de los ingresos, eso es muy importante. La gente ya se adapta. Nosotros lo decimos mucho, es decir, nosotros apostamos por inculcar, por educar en valores, por sensibilizar, por promocionar, pero también es importante a veces sancionar. Sancionar, es que si no se cumple la normativa hay que sancionar. Por ejemplo, en accesibilidad. En sensibilización sí que se ha hecho. Ahora volveremos a los retos. O si quieres, vamos a acabar con los retos y ahora hablamos de sensibilización. En los retos, aparte de este tema que me estás apuntando, los dos que hemos comentado, ¿qué otros retos tenéis marcados, no a corto plazo, sino a medio, incluso a largo plazo? Bueno, pues los retos tienen que ver con las cuestiones que venimos trabajando desde siempre, porque aparte de mantener la tensión, en aquellas cuestiones incluso que dice, oye, parece que esto se ha avanzado, pues hay que mantener la tensión para que se mantenga y se avance, ¿no? Por desgracia, en esta época de los años estos tan duros de crisis, si las personas sin discapacidad, la población en general lo ha pasado mal, las personas con dificultad o con discapacidad lo han pasado peor. Claro. O sea, lo han pasado muy mal. Se han quedado muchas organizaciones por el camino que no han podido continuar. Ha sido un auténtico desastre, ¿no? Entonces, nosotros siempre avanzamos, pero avanzamos siempre con un paso por detrás. O sea, es como que cuesta mucho más. Yo lo digo, puede resultar duro. Cuando no estábamos en época de crisis, y esto a lo mejor suena duro, pero es verdad, es decir, nosotros nos conformábamos con las migajas y en la época de crisis ni las migajas, vamos, me refiero a las organizaciones de tercer sector, a las personas con discapacidad. Ahora la situación de las personas con discapacidad, pues bueno, tiene que estar en esa... O sea, tendremos que entrar en intentar que se adopten medidas que realmente sean eficientes, que sean eficaces y que permitan que las personas con discapacidad puedan tener una sociedad que sea accesible. Se habla mucho de la accesibilidad universal y todo eso, el empleo en el ámbito de la salud, que se sigue investigando para descubrir, pues hay muchas enfermedades raras por ahí que no se sabe todavía ni qué son, ¿no? El tema de la atención primaria, en el tema de salud hay un tema muy importante que no se habla mucho, pero que yo me gustaría destacar, es el tema de detectar a tiempo qué es lo que tiene alguien. Eso es lo peor del mundo, cuando una persona no sabe, está malo y no sabe qué le pasa y porque no sabe entonces qué tratamiento tiene que recibir. Eso es muy complicado y es muy importante la atención primaria, es decir, el que se detecte a tiempo, pues si tiene una fibromialgia o si es esclerosis múltiple, es decir, qué es lo que tiene, ¿no? El tema de salud también hay muchas cosas que se tienen que
que mejorar en educación, la inclusión. Llevo años participando en un máster de educación especial en la Universidad de Almería y los alumnos pues vienen de distintos sitios y el otro día una alumna maestra y decía, es que de pronto te encuentras en un aula con 20 niños y te encuentras alguno con discapacidad y no sabes cómo trabajar, cómo actuar. Claro, es muy importante la formación. Sí. Hay muchos retos en todos los ámbitos pues para mejorar, y si mejoramos eso, mejoramos para la sociedad en general. En toda esa pelea los medios de comunicación han tenido un papel muy importante. Los medios de comunicación son muy importantes, es decir, nosotros nos hemos apoyado mucho en los medios de comunicación. Yo cuando entré tuve claro, de hecho, bueno, recuerdas que colaborábamos Focosur colaboraba con FAN y nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos incluso tener un departamento y creamos nuestra área de comunicación, contratamos a una periodista que es Rocío, que continúa con nosotros y es muy importante la labor de los medios de comunicación, que nos ayuden a trasladar los mensajes, porque eso te abre muchas posibilidades. En el caso de Almería tengo que reconocer que los medios de comunicación siempre os habéis portado muy bien con nosotros, hay no sé, muy sensible, nunca, o sea, yo te llamo a ti o llamo a cualquier director de cualquier medio y de momento me prestáis atención. También se ha sabido transmitir bien la verdad es que es fantástico. Y se ha solidarizado nuestro sector, como es normal, con esas demandas. Bueno, pues eso es importante y así espero que siga siendo. Ya para ir concluyendo, Valentín, has comentado algo en algún momento de la colaboración con la Junta de Andalucía, a nivel andaluz, no tanto con la institución Junta, sino a nivel andaluz, ¿cómo funciona Andalucía en el tema de la discapacidad en comparación con otras comunidades? ¿Estamos más avanzados? ¿Tenemos muchas cosas todavía, mucho camino por recorrer? ¿O se está funcionando bien? ¿Hay buen grado de interlocución con la Administración para vuestras demandas? Bueno, pues yo que llevo ya muchos años en esto y que yo siempre he visto que ha habido una buena colaboración siempre entre las distintas administraciones, de la Junta de Andalucía, Diputación, los ayuntamientos y bueno, en el caso de la Junta de Andalucía siempre ha estado el mismo color político, pero en el caso de otros de ayuntamientos o de diputaciones, al final sabes tú lo que de verdad ha importado, las personas, es decir, en la discapacidad no hay color político. No, porque no tiene cuando te llega cuando hay un accidente, no está pensando, cuando tiene una secuela y tiene una discapacidad o no piensa, una enfermedad no piensa en si eres de un color o de otro, eso es así. Entonces la discapacidad no tiene signos políticos y en ese sentido la mayor parte de la gente con la que yo he trabajado en cuanto a las relaciones que he tenido y tal, siempre ha sido muy positiva, es decir, la gente es sensible. Otra cosa es que en todo ese aparato se haya sabido gestionar mejor o peor, pues para al final dar respuesta a nuestras demandas, ¿no? En el caso de la Junta de Andalucía, pues bueno, pues ha habido cosas muy buenas y cosas que se pueden mejorar, está claro. Yo creo que espero que ahora en el 2018 pues podamos avanzar en algunas de esas cuestiones que están pendientes, en muchas materias como el empleo, dentro del empleo la formación, muy importante, el tema de la accesibilidad, el tema de en todos los ámbitos, ¿no? Es muy importante avanzar, la colaboración, por parte de los distintos responsables políticos de aquí de Almería, que hay buena voluntad. Otra cosa es que luego a lo mejor no la voluntad esa no vaya acompañada luego de posibilidades. Bueno, pues hemos vivido en una situación muy complicada estos años y bueno, bien, una buena relación, hay un compromiso, hay un interés por los temas. Pero en relación sociales, Valentín, en relación a otras comunidades, pues por ejemplo, en tema de dependencia, pues mira, hay de todo, avanzado, pues hay de ¿no? todo, Hay de todo, sí. Hay de todo. Bueno, me lo estabas preguntando y luego si me iba a pasar decirte. Hay de todo. Mira, hay comunidades que funcionan en algunos aspectos mucho mejor que Andalucía y otras que en Andalucía funcionan mejor. Esa es la realidad. Es decir, hay temas donde, bueno, pues el País Vasco funciona muy bien.
en los temas de empleo, por ejemplo. Sí. En Galicia funciona muy bien. Los temas de empleo, con la discapacidad, atienden muy bien a las organizaciones del tercer sector. No te digo que hay algunas cuestiones que funcionan mejor que en Andalucía y, en fin, ahí un poco depende, habría que atenerse a los temas en concreto. Y ya para concluir, Valentín, vamos a hacer esto como los Reyes, vamos a pedirle, ¿qué le pediría a las administraciones, bien a nivel andaluz, a nivel provincial o local, a las empresas, porque en todo caso, en todo momento hemos estado hablando de esos problemas, que todavía no se cumplen esas cuotas, que no se cumple la ley en algunos casos, y a la sociedad almeriense? Muchísimo, yo sé que es una cosa muy amplia, pero vamos a intentar concretar. Bueno, a las administraciones yo les pediría que nos escuchen, que de forma activa, que nos escuchen y que nos escuchen para que sepan cuáles son nuestras necesidades, que por encima de la imagen están los problemas de la sociedad, que es mucho más importante intentar darle respuesta a las necesidades del sector que la imagen que puedan o no transmitir a veces, que muchas veces están más preocupados por la imagen que traslada, por si ha hablado bien o mal de ellos, que la respuesta que realmente están dando, ¿no? Y te ponen en una situación a veces delicada. Entonces yo les pediría que de verdad hagan política y que disfruten el tiempo que están, los que están 4 o 8, los tiempos que estén, que digan que cuando, yo eso lo decía el otro día en el Día de la Discapacidad, que cuando miren para atrás y digan, oye, yo he estado ahí 4 o 8 años y he disfrutado y he aprovechado y he hecho muchas cosas, yo soy parte de ese avance que se ha dado, ¿no? Que no dejen pasar el tiempo, que tienen una oportunidad ahí fantástica para contribuir a mejorar esta sociedad, y en ese caso el tema de la discapacidad. Yo les diría eso, que atiendan nuestras necesidades, que nos escuchen de verdad y que empaticen con nosotros, que se pongan en nuestra piel, ¿no? Y que a partir de ahí yo estoy seguro que después lo de la imagen va a venir sola. ¿Y a las empresas qué le pediría a las empresas? Bueno, quizá ahí nosotros tenemos que hacer una labor también por parte de las organizaciones de concienciación, de campañas. Las administraciones nos tienen que ayudar para eso, ¿no? Y para poder acceder al mundo empresarial y para que, bueno, de hecho nosotros estamos desarrollando varios programas con la Junta a través de los Orienta, que nos permite acceder a las empresas y conectar personas con discapacidad que buscan empleo con empresas que buscan cubrir un puesto de trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces decirles que las empresas que tienen además una política de responsabilidad social implantada funcionan mejor, porque son empresas más sensibles, y yo les diría eso, ¿no? Que apuesten por tener implantado siempre algún modelo de responsabilidad social, que es importante, porque al final el retorno va a ser mucho más que la pequeña inversión que haga, que apuesten por darle oportunidades a las personas con discapacidad, que le va a merecer la pena, y que hagan bienes y servicios que sean integradores accesibles, que sean accesibles, y decirle tanto a la administración como a las empresas que en Almería, por ejemplo, con este clima que hay una gran oportunidad con el turismo accesible. Es decir, hay millones de personas que podrían venir a nuestras costas, a nuestra provincia, a visitarla y a disfrutar durante todo el año si tenemos una oferta accesible para todo el mundo. Es verdad, es una oportunidad, Una oportunidad. Y no está muy no se está aprovechando. Ahí ese sector se tiene que trabajar mucho más. Ese sector se tiene que trabajar mucho más. Y a la sociedad, ¿qué se le pediría a la sociedad? Porque yo todavía, Valentín, hay muchas cosas, no es tampoco quizá para entrar en todo el detalle, sino como algo general, pero yo veo todavía que a veces, incluso nosotros yo personalmente le he dicho a alguien, ¿cómo está aparcando ahí? La gente utiliza el parking reservado, que ya ha sido un logro importante, que en todos los sitios públicos, en los grandes centros comerciales, haya cercanos a la entrada y tal, pero la gente particular que no tiene discapacidad aparca en esos sitios. ¿Qué se le tiene que decir a la sociedad? No solo para que estas cosas no ocurran, sino para que no ocurran otras cosas que seguramente tú también tendrás como en el debe, ¿no? Sí. Bueno, la sociedad en general un poco se puede aplicar, cuando hablamos de la empresa es sociedad, cuando hablamos de la administración al final son distintos componentes de la sociedad que
que nos representan y que son los que... Sí. Bueno, pues los que... La sociedad civil, digamos. La sociedad civil. Que no están pues yo lo que le diría es que, bueno, que piensen que hoy pues estás bien, hoy no tienes ningún problema, pero mañana seguramente vas a ser mayor, ¿no? Que todos aspiramos a ser mayores, por ejemplo. A veces, o bien porque seas sensible o de forma egoísta. Yo creo que, hombre, si haces las cosas porque eres buena persona y eres sensible y empatizas con los demás, pues no hay mucho que decirle, ¿no? Esta gente, educar en valores y la gente que de verdad tiene esos valores de, yo qué sé, de solidaridad con los demás. Almería es una tierra muy solidaria y la gente en general es buena gente, ¿no? Luego, yo creo que muchas veces se cometen errores o se hacen cosas por ignorancia. Es decir, a veces se aparcan en una zona reservada para personas con movilidad reducida porque piensas que el daño no es tan grande. Y no te das cuenta a lo mejor que viene alguien que necesita aparcar, que no puede aparcar porque además es súper difícil aparcar, sobre todo no hay aparcamiento, y que le estás complicando muchísimo la vida, ¿no? Pero yo les pediría a la gente que se pongan en la piel de aquellos que puedan tener dificultades y a lo mejor pues de esa manera pues toman mayor conciencia, ¿no? de lo que hay, bueno, y que colaboren, que colaboren con sus asociaciones, con las asociaciones de su entorno, de sus barrios, que participen como voluntarios, que se impliquen en eso y si pueden sentir que forman parte también de esos avances de mejorar su sociedad, su entorno. No hay que quejarse tanto y hay que participar y ser activos, ¿no? Y falta a veces esa iniciativa, ser activo. Yo lo veía cuando estábamos con la plataforma esta de la mesa del ferrocarril y te das cuenta, ¿no?, lo que cuesta mover a la gente, movilizar a la gente para temas que al final tienen... Son de todo social, de todo. Sí, claro, que al final, de una forma o de otra, todos vamos a tener... O sea, para la gente joven no sabe su vida lo que le puede pasar. Es decir, se trata de tener la vida preparada, la sociedad preparada para cualquier eventualidad, ¿no? No sabes si va a tener hijos, si sus hijos van a tener alguna discapacidad o van a tener algún problema. Y querrás que el resto también sea sensible, solidario y sensible. En fin, bueno, pues así es, Valentina, así es. Pues muy bien, me ha agradado muchísimo volver a charlar, hablar de proyectos, de futuro, de solidaridad, de sociedades mejores, porque todo esto, como bien estás diciendo, lo tenemos que construir entre todos. Sí, nosotros aportamos un poquito y al final... Si me permite, quería decir que este año además tenemos previsto abrir una... No sé si lo comentamos, me pongo a hablar y me emociono con todo esto, me gusta mucho hablar de lo que forma parte de mi vida y vamos a abrir en este año, seguramente en este mes de febrero, una residencia para grandes discapacitados. Sí, lo hemos comentado, antes, es un reto importante, un avance porque no hay nada ahora mismo. Es un colectivo que está desamparado, entre comillas. Valentín, pues lo dicho, que salga todos esos sueños se cumplan. Gracias. Porque al final, si se cumplen todos esos sueños, la sociedad será mejor, que es de lo que se trata. Y nada, pues que todo vaya bien. Muchísimas gracias por esta conversación cara a cara. Gracias. No, el audio... ¿Sabes lo que he pensado?